ya para lo que es la segunda parte de nuestra clase, vamos a hablar acerca de funciones para el manejo de listas. Vean que nosotros contamos con diversas funciones de tipo predeterminado, de tipo integrado dentro del lenguaje, para gestionar diversos elementos, diversos aspectos que tienen que ver con las listas. Para ello vamos a utilizar este tipo de funciones para evitarnos lo que es el tener que estar creando soluciones más complejas por nuestra cuenta. Ya una vez que tengamos más experiencia con el lenguaje, que tengamos otras características más avanzadas, podremos crear nuestras propias funciones personalizadas, tanto a través de la combinación de funciones integradas entre sí, como a través de nuestra propia capacidad y creatividad. En primer lugar, aquí tenemos la función que estábamos utilizando para la determinación de la longitud de una lista, que es esta que tienen aquí en pantalla, la misma función que estoy colocándoles en este momento. Déjenme tomar la lista primero porque después se me olvida cuando termina la hora de clase. Desde Albracio hasta Romero. Y la siguiente parte son los que están al final de la lista, hasta Zúñiga. Listo. Lista la asistencia para que después no se me vaya a pasar y se me escapen sin haberlos contabilizado. Bueno, como veníamos diciendo, esto que ven en pantalla es lo mismo que tenían aquí copiado ya en su sistema, la función longitud que ya habíamos revisado. Pero vean lo siguiente, nosotros podemos hacer eso de manera más sencilla a través de la función len. Vamos a hacer la prueba. Simplemente vamos a escribir aquí en la parte de consultas length, abro paréntesis, corchete, etcétera, y necesito, al igual que en el caso de la función longitud, esta función len me pide dos parámetros, una lista y una variable donde guardar el tamaño. Aquí está. Y lo ejecuto. Vean que en este caso voy a cambiar este valor para que no piensen que me está mostrando el valor de la cabeza. Voy a colocar aquí un 2 más. Así. Ahí está. Vean que en este caso la función len hace exactamente lo mismo que hace la función personalizada longitud, solamente que nosotros nos ahorramos todo el trabajo de su construcción. Entonces vamos a añadir esta función a nuestro esquema que estamos trabajando, pero colocándole una salvedad, que es traduciéndola al español. Vamos a decir entonces que nuestra función personalizada llamada largo, para no usar la variable que ya tengo arriba, que necesita una lista y una variable, va a ser equivalente o va a hacer uso de lo que es la función len con una lista y una variable. ¿Para qué hacemos esto así en este punto? Simple y sencillamente para evitarnos el tener que estar recordando tantos comandos en inglés. Aquí ya podemos utilizar en cualquier momento como consulta, en vez de utilizar len, escribimos largo. Y hacemos nuestra ejecución. Allí está. Vean que tenemos la misma respuesta, el mismo resultado,
sin tener que estar después recordando cada uno de los términos en inglés que correspondan, simplemente haciendo nuestra traducción. Cabeza, cola. Aquí tenemos otra forma interesante de trabajar en lo que nos corresponde en este momento de aquí en adelante. Vamos a pasarla para acá para no tener que tipearla toda. Aquí está. Vean lo que estoy haciendo en esta parte. En primer lugar, estoy construyendo una lista llamada L1. En esa lista L1 estoy guardando una serie de valores, una serie de elementos. Y luego en la función largo simplemente estoy llamando a esa lista. Esto nos da una ejecución. Fíjense que nos muestra la lista que estamos utilizando y nos muestra el tamaño de esa lista. Nosotros podemos hacerle cualquier variación a esta lista y se va a reflejar igualmente en nuestro resultado. Ahora tiene 7 elementos porque le añadí un 3. ¿Para qué estoy colocando esto así en este momento? Simple y sencillamente para facilitarnos el trabajo con el resto de las instrucciones que vamos a utilizar, para no tener que estar moviendo tantas variables, tantas cuestiones. Entonces, ¿qué hago yo aquí en este caso? Lo que si fuera ustedes, copio mi instrucción aquí y la guardo acá como un comentario para tenerla como ejemplo en el momento que la necesite. Esa es otra forma válida de trabajar con eso, para no tener que estar inventando una lista cada vez que hagamos una instrucción. Entonces ya probamos lo que es la función largo y probamos lo que es vincularla con una lista específica. Vamos entonces a continuar con la explicación. Vean algo aquí en el formato de esta instrucción. Fíjense que lo que nos aparece cuando nos vamos al manual de ayuda, aquí está, este es el manual de ayuda de lo que es el Prolog. Vean que aquí tenemos la función len, la cual está conformada por dos atributos. Uno es la lista y otro el entero que voy a utilizar para guardar el tamaño de esa lista. Fíjense que también puede ser, la mayoría de las veces vienen expresadas este tipo de funciones de esta manera, así como está aquí en la parte de la derecha. ¿Qué significa esto? Simple y sencillamente que mi función está conformada por dos parámetros. Siempre debemos respetar esto. Si mi función necesita dos parámetros y yo coloco uno solo, voy a tener error. También hay maneras de duplicar el mismo parámetro dependiendo de lo que necesitemos hacer, pero deben estar pendientes de esto. Vean las funciones que tenemos aquí en nuestra lista. Aquí tenemos, por ejemplo, que la función isList lleva un solo parámetro. La función memberCheck lleva dos parámetros. Len lleva dos. Hay una sort de dos parámetros y una de 4. Para el sistema son funciones totalmente diferentes porque el número de parámetros es diferente. La función msort lleva dos parámetros, la keysort lleva dos parámetros y la prexort lleva 3 parámetros. Deben estar sumamente pendientes con ese aspecto, porque de ello va a depender que las funciones que utilicen trabajen o no correctamente. Vamos a continuar. Esto fue lo que hicimos ahorita, simplemente una función personalizada para determinar el largo de una lista. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la podemos probar. Ya esto lo acabamos de hacer hace un momento. Continuamos entonces. Vamos a probar ahora esta función llamada reverse.
Vamos a probar la función reverse. Voy a colocar aquí en vez de largo esta vez reverse. Por eso es que lo coloqué así para no tener que estar tipeando toda la lista cada vez que cambie de función. Y le voy a dar ejecutar. Vean lo que tengo aquí. Dice que mi función original era 2, 4, 5, 3, 2, 3, 1. Y mi función invertida, el 1 pasó a ser el primer número, luego el 3, luego el 2, luego el 3, luego el 5, luego el 4 y luego el 2. Ya invertí mi cadena sin necesidad de hacer mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este punto? Vamos a aplicar lo mismo que ya hicimos anteriormente. Vamos a llevarla a español. Porque recuerden que nosotros las funciones que colocamos aquí en esta pantalla del lado izquierdo tienen que ser funciones personalizadas, reglas personalizadas. Si nosotros colocamos aquí reverse, vean que no nos va a tomar como una función correctamente. Entonces es preferible, para evitarnos ese tipo de errores, pasarlo al español. Sería invertir. Lleva dos parámetros, que sería una lista 1 y una lista 2. Dos puntos guión. Va a utilizar la función reverse con parámetros lista 1, lista 2. Cierro aquí, coloco el punto. En este caso mi lista 2 lo está ocupando lo que es la X. Entonces, él lo que hace es invertir la que está de primera, y si esta está vacía, si esta es una variable como en este caso que no se le suministró, él llega y la guarda la invertida en este segundo espacio. Aquí vamos a añadir nuestra lista 2. Por el momento voy a colocar aquí una lista 2. No puedo sobrecargar colocando dos del mismo nombre. Y voy a tomar aquí algunos de estos valores y los voy a mover de sitios. No, vamos a hacer algo para que sea más evidente todavía. No, sí, los voy a mover de sitio. Aquí está. Vean que ya tengo mis dos elementos. Y entonces voy a colocar aquí lista 2. Lista 2. ¿Qué hará en este caso la función así como está? Simplemente lo que va a hacer es comparar si esta lista 2 es la inversa de la lista 1. ¿Cuál creen que va a ser la salida? ¿Verdadero o falso? Uy, yo no prendí, no, sí prendí el micrófono. Sí. Falso. Falso, porque esas dos listas no es la inversa una de la otra. Entonces allí tenemos otro ejemplo de uso de la función reverse. Entonces lo voy a colocar aquí como un comentario para tenerlo a la mano. También podemos utilizar la función reverse, aparte de determinar la inversa de una lista o de comparar si una lista es la inversa de la otra. En ese caso, esa segunda aplicación de comparación de listas nos lleva a determinar si una lista es palíndroma. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra palíndromo? ¿Saben a qué nos referimos cuando decimos que algo es un término, un número o una cadena de caracteres es palíndroma? Digan sí o no. Si no saben, díganlo para explicarlo. Como Capicúa. Exactamente lo mismo. Palíndromos son aquellas que se pueden leer igual al derecho o al revés. Este que tenemos aquí en pantalla es un palíndromo. Vean que da igual si yo leo 1, 3, 1 en este sentido o si lo leo en sentido contrario. Yo pensé que no usaban esa palabra capicúa. En Venezuela lo usan cuando están jugando dominó nada más. Igualmente, por ejemplo, la palabra Ana, por usar una palabra corta,
es también palíndroma, porque yo la puedo leer igual al derecho o al revés. Y hay muchas palabras que cumplen con esta característica. Entonces, si por algún momento necesitamos definir si dos cadenas son palíndromas, es decir, si son iguales pero están invertidas, que es el mismo término que tenemos allá, ¿cómo lo haríamos utilizando lo que tenemos? Simplemente estamos hablando de una sola cadena. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Voy a borrar aquí esta L2 que no lo necesito de momento. Y voy a verificar si es palíndrome o no. Vean lo que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente le estoy pidiendo al sistema que agarre la lista L1, la invierta, la guarde en la segunda variable y luego compare si ambas son iguales. En el caso anterior, si tenemos 1, 2, 3, que digo 1, 3, 1 y la invierto, me va a dar que son iguales. En este caso, ¿será palíndrome esa lista o no? No. No, ¿verdad? No. No, debe dar entonces falso. Allí tenemos, es falso. Si queremos hacer que sea palíndrome forzosamente, cambiamos los valores y hacemos la otra prueba. Vamos a guardar esta. Copiar. La voy a guardar aquí. Control B para tenerla. Y voy a construir una... Ingeniero, una pregunta. ¿Y por qué el anterior salió falso? La anterior falso porque yo metí, en esta que está aquí, yo metí dos cadenas que una no es la inversa de la otra. Es lo que está verificando si esta cadena L1 es la inversa de esta cadena o de esta lista L2. Si tú te fijas, no son inversas, porque para que sean inversas, aquí tendría que decir 1, 3, 1, 3, 2, 5, 4, 2, y no dice eso. Yo simplemente las mezclé los números para poder mostrarles que se podía hacer comparación entre dos cadenas. La manera para que dé correcto es que ambas cadenas sean idénticos. Aquí está, esta sí es capicúa, sí es palíndroma. Vamos a revisar, ahí está. Me dice que sí, que ambas son palíndromas. Bien hasta aquí. Sí, profesor. Vean que estamos viendo muchas pequeñas herramientas de trabajo que posteriormente las podremos utilizar en otras funciones más complejas. Aquí tenemos entonces, ya para concluir, nos falta revisar lo que son las funciones predeterminadas de este sistema. No las vamos a revisar todas porque la lista es bastante larga, no son nada más estas que tienen en pantalla. Hay muchas otras de las cuales yo estoy mostrando solamente un par de listas. Vamos a ver aquí. La primera función que tenemos, que vamos a revisar nada más las que tienen flecha. Ay, me pasé. De esta lista solamente vamos a revisar estas 5. Las demás son variaciones de la función sort, por lo tanto no las voy a explicar. En caso de que necesiten más información al respecto, allí tienen la cuestión de ayuda del Prolog, donde pueden ver información más completa. Vamos a empezar a revisar estas funciones y a probarlas. En primer lugar tenemos la función isList. Allí colocamos un conjunto de términos. ¿Qué es lo que hace esta función? Simplemente lo que hace es verificar si los términos que están allí en esa lista todos son válidos. Hay ciertos términos, por ejemplo la ñ, caracteres especiales, etcétera, que muchas veces no son aceptados como parte de una lista. Entonces ese tipo de términos el sistema los descarta, dice que la lista no es válida si al menos consigue un término que no sea válido.
¿Cómo hacemos la prueba? Podemos hacer... vamos a usarla primero así. IS piso LIST. Hacemos nuestra prueba. Estas que se ponen en azul son funciones del sistema. Las que están en rojo son funciones del usuario. Estas que están en color rojo más claro o más oscuro, más débil, son las variables. Esta que está subrayada en negro, estamos hablando de un elemento recursivo. Lo que está en verde son comentarios. Y las constantes aparecen en color marrón claro. Los números en color negro también. Entonces vamos a probar primeramente esta que tenemos aquí. Aquí nos dice que esto sí es una lista porque todos sus elementos son válidos. Si él hubiera conseguido al menos un elemento no válido, hubiera dicho incorrecto. Copien esta que la voy a borrar para seguir con las otras instrucciones. También podemos hacer una función en español para utilizar esa, etcétera. No lo voy a hacer en este punto porque ya es repetir lo mismo que ya he dicho para las anteriores, colocarle un nombre en español y colocarle los mismos parámetros. Es como lo que hacíamos cuando estábamos trabajando con el árbol genealógico para abuelos, tíos, etcétera, que le íbamos colocando el abuelo genérico, después el abuelo hombre, la abuela mujer, etcétera. Es la misma forma de trabajar, la cual yo espero que ustedes hayan asimilado un poco con el ejercicio anterior. Voy entonces a borrar esta sentencia. No la voy a borrar así. Vamos a guardárselas para que no... Voy a tomar esta que está más completa. Voy a pasar esta isList, la voy a pasar para acá, pero como comentario porque no le quiero hacer la traducción todavía. Pero ahí está un ejemplo. Ahora aquí respecto a esta parte vamos a ver cuál es nuestra siguiente instrucción. La siguiente es member check. Ella lo que hace es verificar si el elemento que tenemos al principio pertenece a esa lista. Vamos a hacer la prueba entonces. Member CHK. Ve que yo, por lo menos yo siempre los paso español para no tener que recordarme cómo se escribe cada una de estas palabritas. Member check ya quedó bien porque se puso en azul. Aquí iría de primero el elemento que quiero analizar. Vamos a buscar primero si el número 7 es miembro de esa lista llamada L1. Y hacemos nuestra prueba. Ahí está. Dice que es falso porque el 7 no pertenece a esa lista. Vamos a buscar ahora uno que sí pertenezca. Por ejemplo el 2. Ahí está. Como sí pertenece, nos está mostrando la lista completa. Entonces allí tenemos formas de ir buscando elementos, buscando información dentro de una lista, verificando que cumpla, porque estas instrucciones que estamos ahorita se podrían decir que evalúan la lista desde afuera. El siguiente conjunto son las de manipulación, es decir, las que nos permiten evaluar la lista de manera interna. Vamos a continuar entonces. Aquí tienen un ejemplo para el member check. Voy a guardar este. ¿Sí? Para seguir teniendo información por aquí. Vamos a ver cuál es nuestro siguiente comando. Aquí tenemos la instrucción len, la cual ya habíamos probado anteriormente. Lo único la voy a probar para verificar el funcionamiento con mi lista ya preelaborada. LENGTH. Va de primero lo que es la lista y de segundo una variable. Ahí está.
Ahora lo que hago es ejecutar y me dice que esa lista tiene 7 elementos. Nos habíamos adelantado con esta función porque es la más fácil de plantear en cuanto a su construcción. Por eso fue que la expliqué de manera adelantada al principio de la clase. Entonces tenemos ya lo que es la función len. Vamos bien, me detengo un poquito, dígame, porque si me acelero y ustedes no me frenan, sigo volando. Profesor, el significado de members. Miembro. Ahí lo que está preguntando es que si chequear si ese elemento es miembro de esa lista. De todas maneras, en el cuadro que está aquí aquí en las diapositivas que les pasé, está la explicación del significado. Verifica si el elemento pertenece a la lista, determina el tamaño de la lista, etc. Vamos entonces con la siguiente función si no hay otra pregunta. Pareciera no haber otra pregunta, vamos con la siguiente función. La siguiente función es sort. Vean que necesito una lista y un espacio donde guardarla, es decir, una variable. Recuerden que estos nombres de funciones del sistema se escriben con minúscula y las funciones personalizadas con mayúscula. Aquí tengo mi función sort. Vamos a ver lo que hace esta función. ¿Qué hizo esa función? ¿Qué hizo la función sort? ¿Qué vieron que hizo la función sort ahí en pantalla? El número repetido. Aparte de eliminar los números repetidos, ordenó la lista de menor a mayor. Entonces, esa es la finalidad de la función sort, depurar la lista, es decir, eliminar los repetidos y ordenarla en forma creciente. Inclusive nosotros podemos usar esta función sort para verificar si una lista es la versión ordenada de otra, pero generalmente se acostumbra más solamente para ordenamiento. Estas son dos listas, lista 1 y lista 2, punto. Ahí está, pasada a español. Ahora hay otra función que se le parece muchísimo, que es la msort. Vamos a ver qué hace la función msort. ¿Qué hizo la función msort de diferente con respecto a la función sort? También ordenó. Las dos ordenaron. Pero el número que se repite lo ha dejado. Eso. O sea, lo Ordena, considera. pero no depura. No elimina valores repetidos. Entonces, como pueden ver, ambas funciones pueden ser útiles en diferentes casos. Y nos evitan el estar construyéndolas nosotros a mano, lo cual es sumamente engorroso. Ustedes se recuerdan cuando les mandaban, por ejemplo, en programación 1, es posible que se lo hayan mandado, o en lo que es lógica, el algoritmo de tipo burbuja para ordenamiento de elementos. Eso es lo que usa él realmente internamente para organizar estas listas.
Ustedes saben que eso era un procedimiento bastante largo y engorroso de construir, el cual les permitía ir añadiendo o ir verificando paso a paso, guardaba en una variable temporal, la pasaba a la probaba la siguiente, si era mayor cambiaba una por otra, etcétera, todo un procedimiento complicado. Aquí se puede construir la función de la misma manera, pero ya que, por lo menos es mi criterio, ya que tenemos herramientas ya preelaboradas, deberíamos aprovechar y utilizarlas. El que no esté de acuerdo, no le gusta utilizar las funciones predefinidas, puede construir cada una de sus funciones a mano. Pero siempre y cuando, es mi criterio, exista una función predefinida, yo les permito utilizarla, porque eso es reutilización de código y es optimización del proceso de programación, porque allí ustedes se están ahorrando horas o días de programar, de crear funciones. Entonces, con esto ya salimos de lo que son las funciones de manejo vistas desde la parte externa. Ahora nos tocaría